Continuamos con nuestro programa artístico-cultural, Andusar 45 minutos con la cultura, y ya tenemos con nosotros a nuestra invitada de hoy, una buena amiga que nos viene desde Huelma, Encarna Barrera. Encarna, bienvenida. Muchas gracias, buenos días, encantada de estar contigo. Nos alegramos muchísimo de tenerte aquí en el programa y además ya hace tiempo que hablamos de ello y, en fin, cómo pasan las semanas, ¿no? Sí, todo rápido el tiempo. Todo va llegando. Muy bien, pues tenemos con nosotros a Encarna Barrera, que es montejiqueña, porque ella nace en Montejica. Ajá. Y huelmense de adopción. Sí. ¿Son ya cuántos? ¿20 años los que...? Pues 24 años llevo en Huelma. Bueno, 23. Como va pasando los años. Para no ya mentir mucho. Casi media vida en, Sí, en este nuevo, sí. en esta nueva residencia. Muy bien, pero tú ya te sientes, bueno, tú te sientes montejiqueña siempre. Siempre yo. Además, no he perdido mi acento, no he perdido mi ceceo, aunque lo matice un poco, pero mi tono de voz es montejiqueño y pienso, yo siempre digo que pienso en montejiqueño. Conserva familia allí, ¿no? En el Sí, pueblo, toda. Sabes que el año pasado pasamos por allí en un viaje Sí. que hicimos y muy bien, la gente encantadora y estuvimos muy bien. Muy bien, pues Encarna, a nosotros nos gusta siempre conocer las dos partes, lo que yo llamo la persona y el personaje, y pues un poco saber también de la persona que tenemos con nosotros. Encarna es una mujer que yo creo que te ha hecho escritora casi a sí misma, ¿no? Sí, yo soy una gran lectora. Entonces yo creo que para escribir te tiene que gustar mucho leer. Totalmente. Es básico. Y sí, porque yo no he estado en talleres de escritura. Entonces pues supongo que me he hecho a mí misma por ese tema, porque no he tenido a nadie que me vaya guiando cómo debo de hacerlo. Tú naces en una familia normal, Sí. actividad agrícola, si tengo bien la información. Sí, mi familia es una familia humilde, muy humilde, y como la mayoría, el 90% de las familias de Montejicar, pues una familia de migrantes. Entonces, porque claro, Montejicar se abastece de la inmigración, se abasteció de la inmigración a Francia, a la vendimia, luego a Baleares, a Alemania. Decía, estamos repartidos. Yo misma, claro, al ser mi familia de emigrantes, pues con 17 añitos yo también cogí mi maletita con mis padres y me fui a Francia. Tú que eres una de esas personas que ha salido y lo ha vivido, ¿cómo está viviendo ahora este drama que estamos teniendo y con el trato que se le está dando al mundo de la inmigración? Es complejo, porque es verdad que cuando te vas fuera sí que notas la marginación, se nota, incluso cuando vas a trabajar. Primero también no son los mismos años, ni la gente está tan concienciada como estamos ahora, ¿no? Quizás tampoco los mismos motivos, pero... No, claro, porque antes se salía con un contrato de trabajo ya preestablecido y bueno, también es verdad que las instalaciones a las que acudíamos no eran las más idóneas. Ahora hace un repaso, incluso Canal Sur se ha hecho eco de la emigración en Montejicar y ver la acomodación que tienen los emigrantes y no tiene nada que ver, ¿no? Pero es verdad que en el tema de... Bueno, en cualquier caso era una emigración controlada, como tú acabas de explicar, Sí. pero además también con un plazo en el tiempo, que Sí, era sí. por unos meses, luego se regresaba Sí. y en definitiva y organizado. Muy bien, volviendo a tu propia historia, estudia en tu pueblo. Estudio en mi pueblo primero en el colegio de Cristo Rey, que era religioso, era de monjas y solo femenino, era un colegio privado, es decir, que mi familia era muy humilde, pero mi padre quiso que fuera de chiquita porque tú un tuvieras colegio una buena privado. educación. Y cuando acabé la primera etapa, lo que era la primera etapa de GB, sexto, séptimo y octavo, pasé al colegio mixto San Andrés, y ahí acabé. Luego hice un año en Úbeda, en el San Juan de la Cruz. Por motivos familiares, de economía, pues se vio que había que cortar aquello y acabé los estudios de administración de empresas en el Instituto de Huelma, donde he vuelto, es decir, que donde estudié en el pueblo al que acudía diariamente. ¿Tiene algo que ver esa época de estudio allí con que tú residas? No tiene ¿Por qué? nada ¿Por que qué ver. te trasladas a Huelma? Me trasladó a Huelma porque a mi marido le sale trabajo en Huelma, mi marido es de Montejicar también, pero entonces pues para que no esté yendo y viniendo, pues decidimos irnos todos allí. De residencia en Huelma. Sí. En cualquier caso, la distancia tampoco es mucha, ¿no? No, 14 kilómetros. Estamos hablando cerquita. para quien no se ubique en la Es distancia. decir, Huelma es el último pueblo de Jaén que linda con Granada, está
a 10 kilómetros de la frontera granaína, y Montejícar, depende de por dónde, es también uno de los últimos. De hecho, en el habla, tú lo has dicho, hay mucha ascendencia granaína. Sí, sí, sí. Es curioso, porque Huelma, que está tan solo a 14 kilómetros de Montejícar, tiene el acento es jienense total, es decir, estando la J. Geográficamente un poquito más cerca, sí, sí. Quizás por las familias que lo poblaran en siglos pasados. No sé, pero es que es curioso por eso, porque Montejícar mantiene el ceceo granaíno y Huelma es totalmente jienense. Entonces, yo que llevo 23 años, pues supongo que algunas cosas de Huelma se me han pegado lógicamente. Pero sí es verdad que yo noto mucho la diferencia, y mi hijo mayor mucho más. Mi hijo, cuando va a Montejícar, imita muy bien el habla montejiqueña. Ya prácticamente se han criado allí, claro. Sí, mi hijo mayor, que tiene 24, se fue a Huelma con 1 año, y el pequeño ya nació estando en Huelma. Sí. Muy bien. También sale a trabajar fuera, Mallorca, creo. Sí, en Mallorca, digamos que a mí me marcó muchísimo, igual que la vendimia. A mí, las 2 ocasiones en las que he emigrado, una al extranjero como es Francia y otra como es Mallorca, que es nacional, sí que me marcaron mucho. Me marcó mucho mi primer hospedaje en Mallorca, que fue en Ternelles, en un pueblo al lado de Pollensa, y fue en un chalet de un pintor italiano, de Aligi Sassu, muy amigo de Pablo Picasso, que estaba casado con una soprano colombiana que era María Elenita Olivares. Estaba respirando cultura. Sí, totalmente. Además, tú entrabas en esa casa y ya las fotos, para empezar, lo primero que te encontraba era un piano de cola. Cuando ha dicho me marcó, he entendido negativamente sí, y negativamente. Sí, sí. Me marcó en algunos aspectos muy positivamente, porque me dio la oportunidad de conocer, por ejemplo, tener que servir la mesa, porque yo entré en ese chalet a servir, las que tienen que servir. Cuestiones de protocolo. Sí. Pero me dio la oportunidad de tener cerca a Pablo Castellano, a Montserrat Caballé, a Alfredo Kraus. Una cantidad de personajes que sin esto no hubiera sido y luego posible. Las amistades que tenían los dueños de la casa pues eran desde Sandro Pertini, que por entonces presidente de la República Italiana, a Felipe González, a Adolfo Suárez. Bueno. Entonces, claro, yo recuerdo un detalle, me va a permitir que lo cuente, porque una niña de 22 años que sale de un pueblecito de 3.000 habitantes, que no ha visto más mundo, y te encuentras con que eres la encargada de ponerle los sellos a las cartas de felicitación que los dueños mandaban a sus amigos, y empieza a ver direcciones. Los personajes. Claro, y a mí me dio ganas de coger un boli y un papel y anotar las direcciones. O incluso de decirle algo a alguno. Sí, ponerle algo por detrás. Algo. Sí, sí, Muy me bien. marcó mucho, sí, Mallorca. Pues regresamos ya a nuestro pueblo y formamos, bueno, tú vuelves y trabajas. Sí, yo vuelvo, bueno, ya al casarme, al casarme no, porque me estuve yendo todavía a Mallorca, a la hostelería. Cuando dejé eso estuve en el mundo de la hostelería, y en Huelma, pues claro, el trabajo de mi marido, yo empiezo a trabajar en lo que me sale. Yo tuve que dejar mis oposiciones colgadas por tema familiar, por eso emigro a Mallorca, porque en casa la situación era un poco complicada económicamente, mi padre cayó mal, y yo estaba preparándome, había superado ya el primer examen de unas oposiciones de justicia, pero el segundo ya no decidí que me cogía el seguro. Dite prioridad, sí, a lo más necesario, de tu pareja, sí. Y a partir de ahí pues Sí. formar vuestra propia Sí. familia. Pues entrándonos ya en lo que es tu actividad literaria como escritora, que es el motivo principal por el que te traemos con nosotros aquí hoy. Ya sabes que el programa está dedicado exclusivamente a actividad artística, cultural. Creo que tu afición por la lectura, básicamente, y después para poder escribir, te la transmite tu abuelo, ¿no? Sí. ¿Cómo es esa anécdota? Mi abuelo Jacinto para mí fue mi segundo padre. Aparte de que es verdad que lo fue, porque mi padre era emigrante y se pasó largas temporadas, no solo las de vendimia, sino que mi padre pues estuvo 1 año y pico completo en Lyon. Luego se fue cuando se empezó a hacer el túnel de Viella, estuvo también por allí.
Entonces yo quedé Tenías como al figura cuidado de mi paterna abuelo. tu abuelo. Claro, y mi abuelo Jacinto, pues era de estos hombres pacientes y además leía muy bien. Mi abuela también, porque los dos eran, yo siempre digo que eran hijos de la República y entonces como que estaban un poco motivados por aprender a leer y a escribir, cosa que luego ya no sucedió. Pero mi abuelo Jacinto a mí me contaba, aparte de enseñarme, de comenzar a enseñarme a leer, porque yo entré en el colegio de Cristo Rey, cuando yo entré, que tenía 4 años escasos, yo sabía leer, yo ya iba leyendo, porque mi abuelo se encargó de que yo leyera. Pero es que aparte, mi abuelo a mí me trabajaba la imaginación. Eso te sembró la sí, ilusión, sí, te sí. sembró Sí. el pensar. Sí, él me dejaba que yo acabara los cuentos. Lo empezaba él. Un cuento y te Sí. dejaba que tú lo terminaras. Sí, lo cual sí. incentivaba tu imaginación Sí, totalmente. sí, sí, sí. Muy bien, muy bonito. Y bueno, ya no vivirá, supongo. Tu abuelo ya no vive. No, Le mi recordarás abuelo con murió muchísimo cariño, como es lógico. Para y mí fue un palo muy gordo. una Sí. persona que estará siempre contigo. Sí. Muy bien. ¿Cuándo empiezas a escribir, Encarna? Pues yo he escrito siempre, para mí. Digamos que es mi terapia de vida para el día a día era escribir. Dejé de escribir porque me puse a trabajar, pero aún así cuando yo me cambio a Huelma, digamos, me traslado a Huelma, yo a mi madre, esto es muy curioso, porque yo siempre había escrito pequeñas novelitas, relatos que quemé. Cuando yo decido, sí, Vicente me riñe mucho, mi corrector, ya sabe. Porque yo cuando decido casarme digo, esto no me va a servir ya para nada, ¿para qué quiero yo todas estas novelicas y estas cosas y estos relatos? Y las quemé. En mi casa había lumbre, había fogata y yo las quemé. Cuando me traslado a Huelma, yo a mi madre sufre de Parkinson y hay veces que yo le preguntaba por mi niña y mi madre no lo recordaba. Hay cosas que no recuerda. Entonces, siendo mi hijo mayor muy pequeño, de cuna, te estoy hablando que tenía mesecitos, pues yo decidí que yo a mi hijo le iba a escribir un diario para recordarle a su niña. Y manuscrito, mi hijo tiene su diario hasta los 3 años, para que algún día él sabe dónde está, le prohibió que lo coja hasta que yo no me haya ido. Pero sí, y ahí fue cuando yo realmente me propuse de que me gusta escribir, me relaja y voy a seguir. O sea que con motivo de ese diario te pones a escribir, realmente te pones a escribir. Sí, pero paro, porque cuando Martín cumple los 3 años que te estoy diciendo, yo empiezo a trabajar, entonces ya no daba abasto, que decimos, ¿no? Familia, hijos, exacto. Trabajo. Entonces escribir no era mi prioridad, leer sí. Yo cada noche tenía 2 libros, siempre he tenido 2 libros. ¿Has tenido algún referente a lo largo de tu...? Sí, a mí me han gustado muchísimo las escritoras de los 50, de los 40, 50, 60. Me gusta muchísimo Mercedes Salazar y además mi novela favorita es de ella, que es Una mujer llega al pueblo, que está escrita en los 50, porque me gustan mucho las historias que se leen de corrido. Y me gusta Ana María Matute, me gusta Mercedes Rodoreda. Actualmente me gusta mucho Almudena Grande, Isabel Allende, Lugaba. Tengo con las actuales, a las actuales les tengo una envidia sana, ¿no? Me pongo a leerlas y digo, ostras, qué bien lo hacen, ¿no? Bueno, con las antiguas digo, qué buenas maestras fueron. Lo que tenemos que hacer es aprender de todo, porque estamos aprendiendo siempre, ¿no? Sí, ¿Estarás de acuerdo con eso? ¿Y cómo se conforma tu primer libro? Pues ¿Cómo nace esa primera obra? Mi primera novela, que es Las manecillas, no es la primera. La primera registrada la primera que es se edita. Exacto. Pero la primera registrada es Sentimiento enviado. Las manecillas del reloj, sí, que es la primera que se edita. Pero no la primera registrada es Sentimiento enviado. Las manecillas nacen después de haber escrito Sentimientos. ¿Por qué? Porque Sentimiento enviado se presenta un certamen. Entonces, digamos que en longitud era muy larga, excesivamente larga. Lo que yo hice con las manecillas fue condensar sentimientos, es decir, que en realidad las manecillas... Le estamos editando tu primer trabajo, claro, que es el otro exacto, que presenta. Lo único que varié fue que efectivamente la empecé a escribir un 16 de julio, pero venía de una novela escrita casi un año antes. ¿Estamos hablando de qué año?
¿Qué año es cuando editamos? Cuando se publican las manecillas en el 2012, en diciembre. Es decir, que tú como escritora apareces en el Pues hace mundillo 5 literario. años. 5 años. Sí, En hace estos 5 5 años años. tenemos ya 3 libros, 3 novelas. Sí. En el, Tenemos 3 editadas. publicadas y 5 registradas. Una esa que has contado. Sentimiento y otra es Cuando miente la mirada, que es una novela que también se presenta a un certamen de Diputación. ¿Te prohíben de alguna manera que puedas editar esa? Que puedas No me la prohíben. Simplemente lo que sucede en Cuando miente la mirada es que yo ya estaba trabajando, estaba terminando El infierno. Entonces le di prioridad al infierno porque me gustaba más. Y o sea, la tienes registrada y en cualquier momento, si quisieras, podría. Sí, si podría quisiera, además está editarla, ¿no? registrada y corregida. Bueno, por hacer un breve repaso, y ahora tú ya nos darás algún detalle más, que espero que de buena memoria, que lo recuerdes todo. Tus 3 novelas que tengo yo aquí anotadas, la primera es la que acabamos de mostrar, Las manecillas del reloj. Aparece una segunda que es El infierno cabe en un suspiro, que es cuando nos conocimos, con la presentación de la segunda, y ahora aparece La niña rota, que es tu último trabajo. ¿De qué va? Como decimos coloquialmente, ¿de qué va La manecilla del reloj? Pues Las manecillas del reloj sinopsis. Las manecillas del reloj es un caso extraño porque tiene situaciones autobiográficas, es decir, yo hablo de la inmigración, es una historia mezclada con historias. De alguna manera hay una parte de tu propia historia con otra historia. Hay una historia que a mí me cuentan, yo la amplío y para hacerla más larga, porque en realidad la historia, contar la historia me hubiera llevado 4 folios, yo la amplío y meto detalles. Vivencias propias. Exactamente, sí. Muy bien. ¿Cuál es el resultado de esa primera edición? Porque pues la primera publicación, Las manecillas, tu idea inicial era una cosa así, casi. Exacto. Casi familiar, ¿no? Sí, yo entre amigos, ¿no? Ya lo puedo decir, es decir, yo escribo Las manecillas porque una amiga mía, Ana murió hace 2 años. Ella tenía una historia que contarme y ella me la contó y yo la adorné. Yo la adorné y la cambié de lugar. Y la hice para ella, para 4 amigos más y para que mi familia... Seguimos hablando de Manecillas del reloj. Para que mi familia tuviera un recuerdo mío. Entonces... Esa era tu intención inicial. Sí, que luego no fue nada de eso. Bueno, se transforma en un trabajo. Exacto, porque bien terminado, se edita, se imprime, te lo edita Círculo Rojo, tú trabajas todo con Círculo Rojo, sí, y se pone en el mercado, y se agota en nada. En nada, pues te estoy hablando de que Las manecillas se presentan en Montejícar a mitad de diciembre del 2012, yo presentaba en Granada en febrero y yo no tenía libro. De una primera edición tuve que solicitar la segunda. No voy a decir ejemplares, pero te puedo decir que era una cantidad importante para una novata. Mucho más allá de incluso tu propia. Y además, bueno, idea. descarga en Amazon, se ha pedido, bueno, desde todos los lugares, está en Argentina, está en Francia, está en Alemania, está, sí. Pues te felicitamos. Muchas gracias. Y pasamos a tu segundo trabajo. Tu segundo trabajo es El infierno cabe en un suspiro. Sí. Que por cierto creo que estás trabajando como En una especie de segunda parte sí. de este segundo libro. Sí. Un juego de palabras, Sí, pero sí, realmente estamos hablando de que el infierno cabe en un suspiro, que este es tu segundo trabajo editado. ¿Y qué ocurre aquí? ¿Qué contamos aquí? Pues bueno, esto sí que lo sabes tú porque lo leíste. El infierno es un libro trabajado emocionalmente, porque, a ver, yo descubría, lo puedo decir ya, yo descubrí a una señora en una red social y estaba casada y además llevaba, porque yo la descubro casi 2 años después de que ella estuviera con actividad en Badoo. Yo a través de un juego que me mandó un amigo mío, además un familiar, pues que era entrevista a tu amigo, descargaba el juego, contestaba esas preguntas, lo reenviaba y automáticamente, no sé por qué arte, a mí me han dicho que esto no es verdad, esto es verdad, y yo en Huelma conozco gente que le ha pasado. En otros lugares de España no sé, pero en Huelma sí, y además me lo han dicho. Te derivaba a Badoo, que es una página de contactos, por muy enmascarada de amistad que sea.
Y resulta que a mí empezó a picarme la curiosidad. Yo hablaba mucho con Ana, que en paz descanse, con esta amiga que te digo. De ese contacto que te llamaba la atención. Yo decía, ¿qué le lleva a una mujer de cierta edad, casada, con hijos, mantenerse en una...? Y ella me decía, pregunta, indaga. Cuando yo me veo metida en esto, me sorprendió, porque lo único que hay real en ese libro mío es que efectivamente yo me encontré de la noche a la mañana con 78 mensajes de 78 señores. Con propuestas de todo tipo. Sí, sí, exactamente. Desde los muy elegantes a los muy obscenos. Y ahí sí que dije, sí que voy a escribir. Unos amigos míos, estábamos comiendo en casa, me dijeron cómo salir, y yo dije, bueno, pues ahora que sé cómo salir, ahora voy a contactar. Contacté con algún señor que otro, y y ellos me llevaron a algunas señoras que otras. Las mujeres eran muy reticentes, porque claro, depende de la situación personal. Una especie de entrevista contigo, sí, ¿no? Yo hablaba, me fui a Jaén, sí, yo me fui a Jaén y quedé con ellos y quedé con ella. Quedé con ellos, aparte me contaron cómo funcionaban las redes sociales. Lógicamente no dan nombres reales. No. Además, no es que no den nombres reales, es que yo de 3 historias hice una. Es decir, el infierno es la historia de 3 mujeres mezcladas, porque sí que hubo una locura, sí que hubo la muerte de un ser muy querido, por otra parte, sí que hubo un acuerdo de no injerencia con un marido, eso hoy por hoy es muy normal. Es decir, hay muchos matrimonios que conviven. De conveniencia, ¿no? Exacto, no ya de conveniencia, sino de convivencia. Es decir, compartimos hipoteca porque a mí me interesa y a ti también, pero tú tienes tu vida y nosotros en la intimidad estamos separados. De cara a la gente no, porque tú tienes tu vida, yo la mía, pero los dos la llevamos y entonces... Podemos decir que el núcleo del infierno cabe en un suspiro. Sí. Gira en torno a lo que acaba de comentar. Sí. ¿El título por qué? Pues porque hay veces que no nos damos cuenta de que con un parpadeo, con un suspiro, podemos dejar entrar al cielo o al infierno. Y Ana, que sigue siendo mi protagonista en la segunda parte, además el nombre es muy escogido, porque lo escogí precisamente por mi Ana. Un tributo a ella, ¿no? Sí. Ana creyó que había encontrado al amor de su vida, y bueno, se equivocó, ¿no? Porque muchas veces dejamos lo más exclusivo, porque no nos damos cuenta de que es exclusivo, y buscamos novedades, porque creemos que hemos vivido poco y necesitamos la rutina, el cansancio, sí, eso es mortal. El agotamiento. Sí, eso es que es mortal de necesidad. Hace salir a buscar cosas que no tienen por qué ser mejor que lo que tenemos, ni muchísimo menos. El infierno, pues eso. Suspirar y que te quepa el infierno que estás viviendo, ¿no? En ese En un suspiro. Sí. Muy bien, y llegamos, bueno, este fue año 14. Esto fue en el año 14, salió en enero del 14, sí. Y aterrizamos ya en el 16, final del 16. ¿En julio? En julio del 16, con el tercer trabajo. En este caso, el título es La niña rota. Tiene, por cierto, he visto algunos comentarios del libro, buenísimo. Sí. Te felicito. Gracias. Y bueno, decir también que estarás compartiendo con nosotros la tertulia literaria, donde vendrán algunas personas de los clubes de la comarca, donde daremos a conocer tu trabajo y a ti como persona, y también la presentación aquí en Andújar. ¿Qué nos puedes decir de La niña rota? La niña rota para mí es mi... Niña rota, que la tenemos aquí. Para mí... Por cierto, muy bonita la portada, ¿eh? Sí, la portada le voy a dar las gracias aquí públicamente, porque es de un compañero mío de la EGB, de Cristóbal Arco Fernández. Y se lo propuse porque habíamos barajado varias cosas y se nos vino abajo y ya era deprisa. Y entonces le dije, Cristóbal, ¿me quieres hacer...? Cristóbal es el autor de la foto de autora del infierno, es decir, mi foto... está hecha, esa foto es del mismo autor. ¿Te puedo hacer una pregunta indiscreta? Sí. Bueno, no muy indiscreta. ¿La persona que se refleja en el espejo es la misma? No. A mí me da que no. No es la misma. Tenía mis dudas. Él ha cogido lo que además se ve claramente, porque aquí tiene la melena suelta, es decir, son dos mujeres personas diferentes. Son dos mujeres distintas.
¿Qué has querido contarnos en La Niña Rota? Pues La Niña Rota es un trabajo que yo llevaba pensando en hacerlo mucho tiempo, incluso antes de las manecillas. A mí me llamaba la atención mucho la etapa de posguerra española, pero quería encadenarla con la etapa de transición española. Y no quería... Nos situamos en el año 39, 30, sí, es decir, acaba la guerra el 1 de abril. Y hacer un paralelismo con hasta el 77. Exacto. Pero no quería hacer trilogía, porque soy una escritora novel, es decir, si yo tuviera un renombre, pues hago una trilogía el primer libro, se vende y se venden los otros. Pero cuando no eres conocida, saca uno, si gusta, caen los otros, pero si no gusta, es un fracaso. ¿Y estas decisiones las tomas tú libremente o...? No, las tomo yo. ¿Estás siendo aconsejada? No, yo las tomo por mí misma. Mujer de carácter que toma sus decisiones, ¿no? Yo tengo mucho carácter para eso, soy muy indomable y muy rebelde. Entonces, más que todo por las historias que mi abuela me había contado, cosas muy puntuales que pasaron en Montejícar. Vuelvo a centrar, mis 3 novelas son novelas muy localizadas. La primera en Montejícar. En tu área de influencia, como en Montejícar de Huelma, sí, y que está alguna aldea cercana. Claro, es lo que más conozco. A mí me gusta escribir sobre lo que conozco. Yo envidio mucho a las escritoras y escritores que pueden escribir sobre Irlanda sin haberla visitado. Pero yo es que necesito vivir. Lo que hacen es documentarse o hacer que otras personas se lo cuenten. ¿A ti te gusta hablar de lo que has vivido? Sí, yo cuando estaba escribiendo o de lo que te han contado en primera persona. Hombre, yo la Niña Rota, Montejícar no me cuesta trabajo, aunque en esta ocasión sale como Sácer, porque Montejícar viene de Monsácer. Tú le has ubicado la historia en Sácer. En Sácer. Y cuenta lo que estabas contando. No, Montejícar, que proviene del latín Monsácer, monte sagrado, aunque después fue Monsicar, porque en la época árabe, y de ahí Montejícar. Pero yo, por ejemplo, es lo que te decía, yo cuando describo a Lola asomar a una ventana en la plaza de Mina de Cádiz, yo necesito haber visto esa plaza. ¿Y ha ido? Me gusta. ¿Ha ido a esa plaza? Sí, me gusta mucho Cádiz. Por eso, tanto en El infierno, que aparece Cádiz, como en La Niña Rota aparece Cádiz. En la que estoy escribiendo me voy a ir más monte adentro, me voy a ir a Córdoba, porque creo que es también un buen lugar para ubicar. En lo que estás trabajando ahora. Sí. Es decir, me voy a alejar un poco de los paisajes playeros. Oye, ya que te gusta tanto Cádiz, estarás presentando en Cádiz, supongo. Pues no. Bueno, pues pero ahí queda pendiente, me queda pendiente Cádiz y Sevilla, que los tengo ya que ahí. Aparece en tus trabajos, pues bueno, considero que puede ser interesante llevarlo allí. Sí. Muy bien. Entonces has anotado, has puntualizado que ya estás trabajando en tu próximo, lo que sería tu cuarta novela, pero que es una especie de segunda parte del infierno. Sí. ¿Se va a llamar igual o no? No, se va a llamar En las alas de Satán. Y bueno, es más psicológica. ¿Sería una continuidad o no? Sí, es una continuidad, es decir, salen que los que hayamos personajes. Leído El infierno cabe en un suspiro. Exactamente. Pues, aunque no quería hacer trilogía, no estaremos en eso. No, voy a hacer una segunda parte porque la novela la hilvané para eso. Es decir, yo dejé colgado el personaje de Rubén, que es uno de los principales. Me cebé cruelmente, yo lo reconozco, en el de Víctor, porque todas las lectoras, sobre todo los lectores, pasan más porque dicen, es una historia buena, gusta leerla, pero las lectoras como que se enamoran más de un personaje. Claro, hay claramente dos perspectivas, exactamente, femenina y masculina, sí. Del lector hablamos. Sí. Entonces, claro, las lectoras, y me meto entre ellas, cuando estás leyendo una novela y te aparece un protagonista masculino que te llama la atención, te enamoriscas de él. Entonces dices, la ha hecho sufrir mucho. Una curiosidad. ¿Tú eres la misma lectora que escritora? ¿O cuando escribes eres una y cuando lees eres otra? Yo escribo lo que me gustaría leer. Sí. Yo escribo lo que me gustaría leer. Es decir, que me gusta el género que yo trabajo. Pero no soy tan crítica con los demás como soy conmigo. Eso es bueno. Una cuestión. ¿Te sientas a leer tus novelas pasado el tiempo? Sí, yo Las manecillas... Me apetece volver a leerla. Sí, Las manecillas por un tema semilegal me la leí hace poco.
El infierno me la leí porque tenía que leérmela después de La Niña Rota, para enlazar, porque claro, el infierno se publica en el 2014, pero se acaba de escribir en el 2013. Además no te conformas con 200 páginas, tú te despachas 400. Bueno, 500. Pues todavía tengo lectoras con quejas. Así que quieres más. Sí, sí. Entonces lo que hay que darle parte. Sí, más parte. Una compañera mía me dice que la próxima, por favor, de 1500. Yo le he dicho que la escriba esa, que tiene tiempo. Con el carrillo de la compra. Claro, no me gusta la novela larga. Bueno, no todo el mundo, hay que se echa para atrás, según que... La novela larga cuesta mucho trabajo de escribir. Escribir y luego de leer, ¿no? Si acaso, como tú bien has explicado, la divides por partes y tiene lógica y tiene sentido, sí, del por qué se hace, que no sea solo un sentido comercial, sino que tenga su valor, claro, exacto, su historia que contar, pues a mí me parece bien. El caso de La Niña Rota, no puedes condensar una historia de 40 años en 200 páginas. Una de dos, o das 4 pinceladas de cada etapa, porque aunque creamos que no, esos 40 años se dividen en etapas en España. Eso mismo nos pasa en Carna con el programa, que tenemos 30 minutos y se nos van de la mano. Hay una cosa que me ha gustado mucho tuya, además de, por supuesto, tu trabajo literario, que es tu blog que lo alimentas casi a diario, ¿no? Ahora, por cuestiones domésticas y de pintura. Sí, pero tienes bastante y porque frecuencia. Estoy con Huelma entre letras, lo tengo, sí. Me gusta escribir a diario y si creo que vale la pena, pues lo... Tenemos que decir que el blog se llama El Espejo de la Vida. Sí. Y aquí, pues, además de cosas tuyas, de otras personas, ¿no? No, solo mía. Solo tuyo. Sí. O sea, de todo lo que aparece ahí no, sí, lo he escrito, no hay entrada externa. Yo solo, sí. Vale. Yo solita, sí. Muy bien. Y que además te manifiestas como un amante de la poesía. Ah, sí. Que te encanta y... Me encanta la poesía. Que... La pena es que yo no me decido a escribir poesía porque creo que mi poesía... No tienes un poemario, ¿no? Tengo un poemario registrado. Eso sí quiero que conste. Porque también fue presentado un certamen. Lo tienes tú, ¿no? Lo tengo yo, pero no te lo pierdas. Esas poesías están en mi blog publicadas. Ya. Todo lo que hay ahí están en este blog que estamos hablando. Sí. Pues mira, yo he consultado tu blog y he extraído uno, que te lo voy a leer. Dímelo. Que es tuyo. Que has titulado Tú de vez en cuando. Ay, esa poesía me encanta. De vez en cuando el silencio. De vez en cuando la vida. De vez en cuando entre llanto, alguna vez entre risa. De vez en cuando el lamento, de vez en cuando el camino. De vez en cuando una pausa y casi siempre el destino. Manda mucho mensaje tú en cada verso, ¿eh? De vez en cuando una mano que saluda, que acaricia. De vez en cuando una rosa, con su perfume y su espina. De vez en cuando un arroyo. De vez en cuando la brisa de las noches de verano, de los fríos del invierno, de los montes y las playas y de las arenas limpias. De vez en cuando te olvido, de vez en cuando te extraño, de vez en cuando te odio y de vez en cuando te amo. De vez en cuando te espero, de vez en cuando te encuentro, de vez en cuando mi pena, de vez en cuando el recuerdo. Y así voy, de vez en cuando, galopando entre momentos, entre relojes parados y entre universos deshechos, entre suspiros cansados, entre párpados cerrados y entre besos y entre lechos. Yo creo que aquí hay mucha encarna. Ay, es que por aquí en medio yo veo mucha encarna revoloteando. Sí. A ver, a mí me gusta mucho la poesía intimista y entonces sí que me gusta. Yo soy una enamorada de Becker. Entonces, aparte de Machado, que no me lo toque nadie, ¿no? Y me gusta mucho primero me gusta la poesía que rima. Me gusta mucho la poesía libre, pero me siento mucho más cómoda escribiendo poesía. Y que diga. Y de sentimientos sobre todo. Yo porque soy si no hay incapaz mensaje, tú sabes como yo que hay mucha poesía de todo tipo y toda respetable, pero tiene que haber un mensaje. Me tienes que decir algo. Es que la poesía es eso, ¿no? Algo se tiene que remover dentro, porque si no... Yo digo que la poesía es un momento que se escapa. Tú estás... Como una fotografía, ¿no? Sí, es un momento que se escapa y se escapa entre las venas. Y yo por lo menos cuando escribo poesía, no sé si lo hago mejor o peor, pero sí que dejo un trocito de mí
en cada Pues poesía. esa te prometo que cuando haya ocasión, el próximo recital que sea posible, poesía libre, bueno, que es la mayoría de los que hacemos, pues lo voy a leer. Pues muchísimas Si no está en gracias. Encarna, que lo lea Encarna, si, está, No. si no está Encarna, lo leo yo. Por supuesto que todo el permiso concedido, vamos. Muy bien. Pues Encarna, aparte de todo esto, te quería preguntar que si lees, que no hace falta que te lo pregunte, lees mucho, ¿qué otras cosas te gustan? La música, La música. la fotografía. Me gusta la pintura, aunque tengo dos manos izquierdas, pero me gusta mucho sobre todo la música y además es que tengo un cacao mental de música. Mi padre decía, y el pobre con razón, decía, el día que tú te aclares de lo que, De lo que te gusta. del género de música que te gusta, yo estaré muerto, ya es verdad. Porque a mí me gusta desde el flamenco, me gusta la copla, me gusta el rock, me gusta el country, me gusta mucho el pop, las baladas, las románticas. Bueno, pero yo es que pienso que no hay por qué, No, pero por qué tú sabes, elegir tú nada sabes. para dejar otra cosa. Sí, pero Sí, es verdad que hay cosas que nos pueden gustar más, ¿no? sí, pero hay gente que dice, yo soy rockero. ¿eh? A mí, por ejemplo, un amigo mío, Nacho, me dijo, la mejor canción romántica de la historia la ha escrito Scorpio. ¿eh? Y efectivamente, hay grupos rockeros que cuando se han decidido a hacer baladas, la han bordado Porque tenemos que totalmente. darnos cuenta que más allá de que con qué música la acompañamos, primero hay un texto, Sí. primero hay algo que comunicar, ¿no? A mí me Y gusta, hay- y la fotografía también me gusta mucho. Y viajar, También. también viajar. Me gusta mucho viajar y me gusta mucho viajar a España. Conocer bien nuestro país. Es una pena como muchísima gente se va Ay, lejos, sí. se va Yo fuera, eso lo- o se va a lugares que no tienen ningún encanto, como puede ser meterse en un resort un mes, que yo sería incapaz de hacer algo así, que no ve más allá de los jardines del sitio y la piscina, y no viajar y conocer nuestro patrimonio Yo creo histórico y que artístico. hay paraísos dentro y muy cerquita, muy que cerquita. creo que no tenemos vida para conocerlo. Te quería, antes de cerrar la entrevista, no quiero que te me vayas sin hacerte esta pregunta, porque por desgracia estamos viviendo una etapa en la que la violencia de género está, por desgracia, repito, a la orden del día. O sea, nosotros somos férreos luchadores en contra de esta tremenda desigualdad, primero, y esta violencia, segundo, con resultado de muerte que es pasmoso lo que está ocurriendo. ¿Cuál es tu mensaje? Es que es muy complicado. Yo he sido durante años he sido presidenta de la Asamblea de Mujeres de Huelma, por lo tanto he estado en el tema del Consejo Sectorial de la Te Mujer. han llegado infinidad de asuntos. Y es que no se sabe cómo empieza, sí se sabe cómo empieza y lamentablemente muchas veces se sabe cómo acaba. Voy a contarte muy brevemente. En una de las presentaciones Vicente leyó un trocito de La Niña Rota, si tú lo has leído sabes, y alguien dijo, una mujer, a mí eso me dolió, que fuera una mujer la que dijo que yo había exagerado en esa descripción. Y yo decía, ¿cómo se puede decir que se está exagerando cuando hay mujeres muertas? Lo que ocurre en Karma es que se opina. Yo creo que estamos Se en la opina de cultura muchas todavía. cosas sin Sí. conocimiento real de lo que se está opinando. Yo creo Que es un tema que- súper delicado. Sí, además es que todo que creo- se hace mucho en la educación. La educación a los hijos varones, lo que no se puede hacer una madre es azuzar a un hijo varón contra una mujer, sea la mujer la que sea. Es decir, yo a mi hijo lo tengo que educar en que yo soy libre, que soy su madre. No tengo dueño, ni es su padre, nadie, soy libre. Pero es que las madres de mujeres tienen que educar a una mujer para que se sepa libre. Y a partir de ahí empezaremos a cambiar. Estamos educando a las chicas en la envidia hacia otras chicas Entre ellas. por las conquistas de chicos. Y eso realmente es patético. Es una competencia con Claro, mal resultado. Exactamente. Y de ahí vienen Yo muchas estoy cosas. totalmente de acuerdo contigo. Hay dos pilares básicos fundamentales. Uno es la educación, que acabas de decirlo, y otro es el ejemplo. Sí, Yo creo que con el ejemplo podemos educar muchísimo. sí, sí. Y sí, sí. mal ejemplo si tú lo que estás trasladando a tu hijo es insuflando violencia. Exactamente. No digo ya aconsejando, no, pero sí, Sí, de alguna manera sí. está, como tú has dicho, animando Sí. a cometer barbaridades. Sí. Muy bien, querida Encarna, el tiempo es, como te he dicho antes, el que tenemos. Una entrevista contigo no es para este tiempo, ni muchísimo menos. Estaríamos todo el día hablando de cosas y contándonos peripecias.
Una de las preguntas que tenía preparada, pero tú las has contestado, cómo te documentabas, cómo hacías para obtener la información de tus novelas, lo has explicado a través de conocidos, amigos, con retales propios y en algún caso pues yendo a ver esa plaza como es realmente para describirla como es debido. Un placer tenerte aquí, estaremos siempre contigo. Sé que estás organizando el tercer encuentro de Huelma Entre Letras. Huelma Entre Letras. Tuvimos la suerte de estar en el segundo. En este lo voy a sentir muchísimo porque nos encantó y lo pasamos muy bien. No te voy a poder acompañar. Tengo, como sabes, un asunto familiar que me ocupa y no puedo estar en esta ocasión. Pero nada, os deseo que lo paséis genial. En Huelma se está muy bien, es un pueblo que a mí me encanta. Además este año vienen mujeres, es decir, este año he encarado el tema de mujeres. Las 4 ponentes son escritoras, sí. ¿Dónde lo haré? ¿En qué sitio lo vas a programar? Pues lo vamos a hacer en la Casa de la Juventud, el día 3 de junio, empezamos a las 10:30 y nos acompañarán Isabel Sánchez Ballesteros, Esperanza Pelicio Sánchez, Brígida Gallego Coy y María Zafra Criado. ¿Y en Canabarrera? Y en Canabarrera la moderará, porque 4 mujeres juntas y conmigo 5. No sé eso. A ver que las calla. ¿Dónde acabaremos? Pero son 4 pesos pesados. Seguro que acabaré precioso y con muchísimo cariño. Encarna, gracias por todo. Gracias. Ánimo con ese trabajo en el que tienes entre manos y no te canses de escribir. Espero que no. Sigue siendo un ser libre y escribe todo lo que sea posible. Espero. Enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias, Juanjo. A ti. Damos las gracias a nuestra buena amiga escritora Encarna Barrera, que nos ha visitado hoy como invitada, en la que hemos compartido algunas experiencias de su propia vida y, por supuesto, de su labor literaria, y en la que hemos tenido el placer de compartir sus tres niños en forma de libro: Las manecillas del reloj, El infierno cabe en un suspiro y su último trabajo, La niña rota. Continuamos hasta terminar ya nuestro programa de hoy con la parte que llamamos secciones, donde para los amantes del jazz y de todos los géneros relacionados, recordamos que desde Radio Andújar, cada miércoles a las 23 horas ofrecemos el programa de Andu Jazz, una hora con música de jazz, repasando la historia del género con un artista cada semana. Así, el pasado miércoles compartíamos en el programa número 112 al trompetista y vocalista estadounidense de jazz Hot Lips Page, a través de Radio Andújar los miércoles a las 23 horas con Andu Jazz, presentado por Juanjo González. Continuamos como cada semana compartiendo los 39 poemas escritos por miembros y colaboradores de Anduxar para acompañar la colección Granada Versos en Piedra, dentro del proyecto Litorama Piedras con Alma, de la pintora granadina María José Muñoz Rubio. Y hoy entregamos Patio de los Leones 1850. Antaño, de belleza odalisca, lustros con sangre musulmana, contienda ganada y cristiana, longeva historia berberisca. Símbolo universal de Granada, queda tu Patio de los Leones, patrimonio de las emociones y ciudad mundial enamorada. Esta es de José Carlos Llorens. Y El Carmen 1850. Llevo palpitando por mis venas corazones de niños, jugando en las noches de verano, tallada con aromas a flores silvestres, trepando por mi cara y olores a leña recién talada. Llevo tatuada en el cuarzo de mi piel el susurro de nanas con claros de luna y el apaciguado trisar de golondrinas al alborear el día. Este de nuestra buena amiga Emilia Moreno Mili. Nuestro colaborador y aventurero Moisés Portillo continúa con el reto personal con objetivo de denuncia social, bajo el título 8 cumbres contra el maltrato. Ha programado coronar los 8 picos o cimas más altas de cada una de las provincias andaluzas, y de este modo cumplido los 3 primeros objetivos en las provincias de Jaén, Cádiz y Almería. Este fin de semana, tiene preparada la subida al 4.º objetivo. En este caso será el pico del Mulhacén o techo de la península ibérica, con 3.482 metros sobre el nivel del mar, programado, como decimos, para este fin de semana, por lo que esperamos en el próximo programa poder dar más detalles de esta expedición, que sin duda es la más compleja de la que está realizando dentro de este programa por las 8 provincias españolas. Ahora será en la provincia de Granada,
dentro del proyecto de denuncia social y en esta ocasión contra el maltrato al medio ambiente y a ese destrozo y barbaridad que estamos cometiendo el ser humano contra nuestro propio planeta. Así hasta completar el programa de 8 cumbres contra el maltrato. En nuestra sección de astronomía, hoy traemos: el universo está repleto de sorpresas. Hay planetas que son expulsados de sus sistemas solares por la gravedad de otros cuerpos, como si fueran simples cometas y vagan en soledad por la oscuridad del espacio. En las afueras de las galaxias hay estrellas solitarias expulsadas que viajan hacia el vacío. En realidad, el vacío del espacio nunca está vacío. Y no solo eso, algo mucho más grande y misterioso, que suele estar en el centro de las galaxias o sujeto a su gravedad. También puede errar en solitario. Se trata de los agujeros negros. Estos objetos pueden fusionarse y sufrir violentas transformaciones que los hacen saltar hacia el espacio intergaláctico. Entonces, se convierten en agujeros negros errantes. No es por asustar, pero no es imposible que uno de ellos fuera disparado hacia el sistema solar. El Observatorio Chandra de Rayos X de la NASA ha fijado sus sensores en el que parece ser un vagabundo enorme, un agujero negro supermasivo de 160 millones de masas solares. Se encuentra de momento en una galaxia elíptica situada a 3.900 millones de años luz de la Tierra, en la Osa Mayor. Estas observaciones han sido publicadas recientemente en Archive y serán publicadas en The Astrophysical Journal en próximas fechas. Esta nota de astronomía, como suele ser habitual para el programa, han sido facilitadas por Moisés Portillo. En nuestra sección de música, hoy traemos Déjame salir. Es una película estadounidense recién estrenada, dirigida por Jordan Peele, del género suspense, contando en el reparto, entre otros, con Daniel Kaluuya y Allison Williams. Esta película no está recomendada para menores de 16 años, y en la sinopsis, Chris, Daniel Kaluuya, es un joven y exitoso fotógrafo afroamericano que desde hace 5 meses sale con Rose, Allison Williams, una chica blanca. Aunque no está del todo convencido, Chris termina cediendo a la invitación de Rose de conocer a su familia. La pareja hará una escapada de fin de semana y viajarán hasta la casa de sus padres, Dean, Bradley Whitford y Missy, Catherine Keener, que desconocen por completo que el chico es de raza negra. Al principio todo es amable y políticamente correcto, pero Chris no tardará en descubrir secretos y mentiras, sobre todo en relación con los 2 misteriosos empleados afroamericanos que viven en la casona. A medida que avanza el fin de semana, una serie de inquietantes descubrimientos le llevarán a conocer una realidad que nunca habría imaginado. El actor Jordan Peele, de Fargo o de Key and Peele, escribe y dirige esta película de terror protagonizada por Daniel Kaluuya, de Sicario, o Bradley Whitford, de I Show the Light, Allison Williams, de Girl, Catherine Keener, de Captain Phillips, Caleb Landry Jones, de X-Men Primera Generación, Ashley LeConte Campbell, Un Sueño Imposible, y Marcus Henderson, de Peter y el Dragón. Get Out, título en inglés de Déjame salir, nuestra recomendación de cine de la semana. Y en el apartado musical, y ya para concluir nuestro programa de hoy les hablamos de Juan Manuel Valderrama Blanca, conocido como Juanito Valderrama. Nacía en Torre del Campo, la ciudad vecina, y el 24 de mayo de 1916, con lo cual, pues hace unos días se cumplía el 101 aniversario de su nacimiento, falleciendo en Espartinas, Sevilla, el 12 de abril de 2004, y ha sido un cantador de flamenco y actor español. Nacido en una familia de agricultores, hijo de Juan Valderrama y Jacinta Blanca, la carrera profesional de Valderrama comenzó en 1935 en el Cine Metropolitano de Madrid y se prolongaría más de 60 años. Sin embargo, se había iniciado en el flamenco desde niño, mientras trabajaba en el campo. Tras varios intentos de huida para dedicarse a su pasión, en 1934 conoce a la Niña de la Puebla y consigue permiso paterno para subirse al escenario. Juanito Valderrama intervino como actor cantante en 7 películas, entre ellas El Rey de la Carretera del 56, El Emigrante del 59,
Gitana del 65, De Barro y Oro 66, La Niña del Patio del mismo año, Flash 03 del 67 y El Padre Coplillas de 1968. En muchas de ellas también participó Dolores Abril. Le fue concedida la medalla al mérito en el trabajo y la medalla al mérito turístico. De su primer matrimonio con María Vega, del que consiguió la nulidad en 1979, nacieron 3 hijos. Unido a Dolores Abril desde la segunda mitad de la década de los 50, Dolores Abril es también cantante con quien formó dúo artístico durante décadas. La pareja se casó por lo civil en 1981. Más tarde, en el 87, contrajeron matrimonio eclesiástico. Con Abril ha tenido 2 hijos, uno de los cuales es el cantante conocido como Valderrama, Juan Antonio Valderrama Caballero. Casi siempre autor de su éxito, ha actuado con la mayoría de figuras del flamenco contemporáneas y su legado contiene más de 700 actuaciones grabadas que siguió interpretando aún siendo octogenario. Entre sus canciones más famosas está El Emigrante, escrita en 1949, como homenaje a los millones de españoles que dejaron el país por diversas causas tras la Guerra Civil Española y que nuestra invitada de hoy bien que nos hablaba de ello. También destacan La Primera Comunión y De Polizón. Aunque fuera más conocido por cantar copla, él siempre dijo ser un cantaor flamenco. Falleció el 12 de abril de 2004 a los 87 años de edad en su casa de Espartinas, Sevilla, a consecuencia de un paro cardíaco, a las 17:30 de la tarde. Y hoy le hacemos un más que merecido homenaje en su memoria. De este modo, así, y antes de despedir el programa de hoy, de esta semana, recordamos que quedamos abiertos a sugerencias y propuestas de todas las notas culturales para incluir en nuestro programa artístico-cultural. Hoy despedimos ya el programa número 31 en este espacio precioso del Gran Café aquí en Andújar y os citamos todas las semanas, cada jueves a las 22 horas a través de Canal 45 Televisión en nuestro programa Andújar, 45 minutos con la cultura. Y como cierre del programa de hoy os dejamos con El Emigrante de Juanito Valderrama. Como siempre, os saluda Juanjo González y os deseo que seáis muy felices. Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre su cuenta divina, ella con nardo y a mí, rezaré pa' que me ampare aquella que está en Saí. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando, porque lo que más quería, atrás me lo iba dejando. Llevaba por compañera a mi Virgen de Saí, un recuerdo y una pena y un rosario de marfil. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Yo soy un pobre migrante y traigo esta tierra
tierra extraña, en mi pecho un estandarte, con la alegría de España, con mi patria y con mi novia, y mi bien de Saín, y mi rosario de cuentas. Yo me quisiera morir